Saludos estudiantes, en esta ocasión vamos a estar discutiendo el tema de rectas, cuyo primer subtema es pendiente de una recta. En esta sección encontramos ecuaciones para rectas que se encuentren en un plano de coordenadas. Las ecuaciones dependerán de cómo esté inclinada la recta, por lo que empezamos por estudiar el concepto de pendiente. Fíjense, en el área de carpintería, nosotros es muy común hablar de la inclinación de algún tipo de material de construcción. Por ejemplo, en este caso, si se quiere construir un tipo de tejado, fíjense que para cada, en este caso podríamos decir metros, por ejemplo, para cada 3 metros que nosotros nos adentramos así de manera horizontal, hay una elevación de 1 metro hacia arriba, ¿verdad? En este caso, fíjense, en este paseo tablado, en este puente, ¿verdad?, de madera, nosotros podríamos tener, por ejemplo, para cada 12 pies que nosotros damos en este paseo tablado, nosotros nos elevamos un pie hacia arriba, ¿verdad? Tiene una elevación de un pie. Entonces, de esa manera nosotros establecemos la inclinación en ciertos objetos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Puerto Rico yo no he visto este rótulo, pero en algunos estados de Estados Unidos sí es muy común ver, por ejemplo, algo así como 8% de inclinación. ¿A qué se refiere eso? Bueno, en este caso se refiere, por ejemplo, que vamos a suponer que por cada 100 metros, nosotros nos estamos elevando 8 metros de elevación. ¿Ok? Estamos subiendo un nivel de elevación, ¿verdad?, de 8 metros. Entonces, de esa manera establecemos esa inclinación de esa vía, ¿verdad? O sea que estamos hablando que la inclinación, en este caso de una recta, ¿verdad?, que le llamamos pendiente, o sea, pendiente es otra palabra para la inclinación de una recta, se define como la elevación sobre el corrimiento. ¿Okay? Y vamos a ver de qué se trata eso de elevación y corrimiento. Por ejemplo, fíjense, nosotros podemos tener dos tipos de pendientes. Una con un signo positivo, representada con la ilustración de la izquierda, y otra con un signo negativo, representada por esta ilustración en la derecha. Fíjense, esto es una recta en rojo y esta recta tiene una inclinación positiva. ¿Por qué? Fíjense, el corrimiento siempre lo vamos a medir como la diferencia entre el cambio de coordenadas o la diferencia de las coordenadas o el cambio de coordenadas en el eje horizontal. El corrimiento tiene que ver con el cambio o la diferencia de estas coordenadas en el eje horizontal, ¿verdad? Siempre vamos por ejemplo, a establecer la coordenada mayor menos la menor, ¿ok? Siempre vamos a ir de izquierda a derecha en el corrimiento. De ser así, entonces, fíjense que en este caso estaríamos yendo de un punto 0 a un punto 2, ¿ok? Fíjense que de aquí comenzamos un punto 0 en Y, pero luego al final del punto de corrimiento, fíjense que la elevación entonces sería de 2 unidades, ¿verdad? Por lo tanto, esto hace que la pendiente o esta recta tenga una inclinación positiva, que la pendiente sea positiva, ¿ok? Decimos aquí que el cambio en la coordenada de Y es positivo, ¿verdad? En este caso, el corrimiento lo vamos a medir de nuevo de izquierda a derecha, ¿verdad? Por eso siempre el corrimiento va a tener un signo positivo, ¿ok? O sea, vamos a considerar la coordenada mayor menos la coordenada menor. De ahí que sale que el corrimiento siempre va a tener un signo positivo. Fíjense, el signo de la pendiente va a estar reflejado siempre por la elevación, que no es otra cosa que el cambio en las coordenadas de Y. En este caso comenzamos desde 2 hasta, fíjense, hasta un nivel de 0. Por lo tanto, aquí tenemos 0 menos 2, en este caso es -2, ¿verdad? Quiere decir que en este caso la pendiente
sí, la inclinación de esta recta es negativa, o sea que la pendiente decimos que es negativa. O sea que aprendimos que la pendiente tiene un signo y que ese signo va a estar determinado por el cambio en la coordenada de y, o sea, por la elevación. El corrimiento siempre es positivo. Nosotros podemos determinar la pendiente de un segmento de recta establecido por 2 puntos. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos 2 puntos de ese segmento de recta o de esa recta, ¿verdad? O sea, decimos que el punto A y el punto B, ¿verdad? La recta pasa por estos 2 puntos. Si tenemos las coordenadas de esos 2 puntos, entonces nosotros podemos encontrar la pendiente, denotada por M, que sabemos que ya es igual a la razón de la elevación sobre el corrimiento, y sabemos que esto es equivalente a ¿qué? A la diferencia entre las coordenadas del eje vertical sobre la diferencia de las coordenadas del eje horizontal. ¿Ok? Siempre recuerden que el corrimiento va a ser positivo, mientras que la elevación puede ser positiva o negativa. ¿Ok? Bueno, fíjense entonces de lo siguiente. Esta ilustración, lo que les quiero presentar es lo siguiente. La pendiente en una recta es una constante. O sea que ustedes pueden seleccionar cualesquiera 2 puntos de la recta para hallar la pendiente y siempre le va a dar el mismo resultado. O sea, en este caso pueden elegir A y B, ¿verdad? Y esa expresión le va a dar igual a la expresión que si ustedes eligen el punto A' y B', ¿ok? Entonces, si ustedes eligen cualesquiera 2 pares de puntos que se encuentren sobre las rectas y hallan la pendiente de acuerdo a esas coordenadas de esos puntos, ustedes van a encontrar la misma pendiente, ¿ok? La pendiente es una constante en una recta. Ahora bien, fíjense de esta ilustración. Bueno, para verla mejor y en movimiento, vamos a pasar a Desmos para que ustedes vean qué es lo que pretende el autor presentar con esa ilustración. Fíjense, en Desmos, yo voy a escribir aquí una ecuación de la recta. Lo importante no es, por ejemplo, lo importante no es la ecuación de la recta, sino que quiero que observen qué es lo que sucede con la recta a medida que yo voy cambiando la pendiente, el valor de la pendiente. Observen, en este caso, la pendiente tiene un valor de 1. ¿Qué quiere decir eso, estudiantes? Quiere decir que la elevación es igual al corrimiento. O sea, que por cada unidad que yo me muevo en el eje de X hacia la derecha, yo me voy a mover una unidad hacia arriba, en la elevación, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Por ejemplo, fíjense, vamos a comparar el punto 1, 1, el punto 1, 1 con el punto 2, 2. Ambos están sobre ¿qué? Ambos están sobre la recta, ¿verdad? Pero observen lo siguiente. Vamos a ver si tenemos ahora las coordenadas. Ahora está mucho más claro. Si yo estoy desde el punto 1, ¿verdad? Fíjense, aquí la coordenada en X es 1 y me muevo una unidad hacia la derecha. Entonces, fíjense que aquí la coordenada en Y era 1, pero si yo me muevo en X 1 hacia la derecha, voy entonces hacia aquí, subo y estoy subiendo ¿cuántas unidades? Exactamente de 1 subo a 2, estoy subiendo una unidad. O sea que cuando nosotros decimos que la pendiente es 1, eso se puede ver, se puede interpretar como, por ejemplo, si yo me muevo una unidad hacia la derecha, entonces estoy subiendo una unidad hacia arriba en este caso, ¿verdad? Lo podríamos ver así. Fíjense que aquí el corrimiento de este punto a este punto en X, la diferencia es que 2 menos 1 es 1 y la diferencia en la elevación es 2 menos 1 también es 1. Por eso
tenemos que esta pendiente es 1, ¿verdad? Bueno, fuera de eso, les quería ilustrar, por ejemplo, les quería ilustrar cuál es el comportamiento de esta recta a medida que nosotros modificamos, cambiamos este valor de la pendiente. Por ejemplo, fíjense, yo voy a ir a una pendiente 0. Una pendiente 0, eso es una recta horizontal. Las rectas horizontales tienen pendiente 0, o sea, prácticamente decimos que no tiene inclinación. Ahora bien, a medida que yo me muevo hacia los valores positivos de la pendiente, observen cuál es el comportamiento de la recta. Tiene una inclinación positiva, ¿verdad que sí? Fíjense, ahí es 1 y sigo aumentando, y a medida que yo sigo aumentando, ¿qué sucede? Mayor es la inclinación, ¿verdad? Fíjense que voy a llegar hasta 10 y fíjense cómo se va acercando al eje vertical, ¿verdad? Pero jamás esta recta va a ser que si nosotros aumentamos este valor a un valor bastante grande, vamos a colocarle aquí 100, fíjense que se está acercando a una recta vertical, ¿verdad? Bueno, en este caso, fíjense que es 1000, todavía, aunque pareciera ser que es una recta vertical, no es una recta vertical, tiene una inclinación. Y la idea es la siguiente, estudiantes, que una recta vertical, por ejemplo, como esta, en este caso, nosotros decimos que esta recta vertical en azul, esa recta vertical no tiene inclinación, o sea, su inclinación está indefinida. Las rectas verticales tienen una inclinación indefinida. Esto es parecido a nosotros decir que la pendiente tiende a un número, ¿verdad? Muy elevado, muy grande, o sea, tiende hacia el infinito, ¿no? Por decirlo así. Bueno, entonces ya ustedes vieron cómo, por ejemplo, nosotros podríamos modificar este valor, ¿verdad? Ahora vamos a regresar a 0. Si regresamos a 0, fíjense ahora que nos vamos a mover hacia los valores negativos. ¿Qué sucede si la pendiente ahora es negativa? Pues obviamente va a tener una inclinación negativa, como lo veíamos en la ilustración anterior, ¿verdad? Fíjense, ¿ok? A medida que yo aumento la magnitud, o sea, el valor absoluto de la pendiente, esta va tendiendo a una recta vertical, ¿verdad? Pero ya vimos que las rectas verticales tienen una pendiente indefinida, o sea, no existe, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, eso era todo lo que les quería comentar sobre el comportamiento de la recta a medida que nosotros vamos variando el valor de la pendiente. Vamos a regresar a la diapositiva. Entonces tenemos este primer ejercicio, este primer ejemplo. Nos dicen, encuentre la pendiente de la recta que pasa por el punto P y el punto Q. ¿Ok? Fíjense, aquí el autor nos hace una ilustración. Tenemos el punto P, está aquí, y el punto Q está aquí, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede? Y tenemos esta recta y queremos encontrar la inclinación de esa recta. Bueno, de acuerdo a... Primero vamos a encontrar la pendiente de acuerdo a esta fórmula y luego lo vamos a hacer, por ejemplo, utilizando el diagrama que tenemos aquí, ¿ok? La ilustración que tenemos aquí. O sea, lo vamos a hacer de dos maneras, puramente con las coordenadas y luego definiendo lo que es el corrimiento y la elevación, ¿verdad? Directamente de esta ilustración. Lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos entonces a la pizarra para utilizar la fórmula de la pendiente. Aquí tenemos el ejercicio y fíjense que queremos encontrar la pendiente de la recta que pasa por el punto P y el punto Q. Sabemos que la pendiente, vamos a denotarla como M, y sabemos que esto es igual a la elevación sobre el corrimiento. Y sabemos que
Por ejemplo, la elevación viene siendo ¿qué? El cambio en las coordenadas de y, ¿verdad? En las coordenadas del eje vertical, mientras que el corrimiento viene siendo el cambio en las coordenadas del eje horizontal. ¿Ok? Bueno, aquí nosotros tenemos que tomar una decisión de cuál va a ser nuestro primer punto y nuestro segundo punto. ¿Ok? Esto es importante para nosotros no cometer errores en cuáles son estas coordenadas. Por ejemplo, yo voy a decir que P sea mi primer punto y que Q sea mi segundo punto. Eso hace que 2 y 1 sean que respectivamente y sub 1, x sub 1, y sub 1. Y que 8 y 5 sea x sub 2 y y sub 2. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la fórmula que nosotros tenemos, estudiantes, por ejemplo, de acuerdo a la fórmula, nosotros tenemos que la elevación se define como y sub 2 menos y sub 1 y que el corrimiento se define como x sub 2 menos x sub 1. ¿Ok? Y aquí directamente vamos a escribir el resultado. Por ejemplo, en este caso, y sub 2 es 5. Y sub 1 es 1. Ahora, x sub 2 viene siendo 8, menos x sub 1 viene siendo 2. Por lo tanto, aquí tenemos que la pendiente, o sea, la elevación en este caso es 4 y el corrimiento es 6. Simplificado, ¿qué tenemos? Por ejemplo, entre 2 sería 2 tercios, ¿ok? O sea que tenemos que la pendiente de la recta, en este caso, es igual a 2 tercios. Y ese viene siendo el resultado. Muy bien. Ahora vamos a corroborar ese resultado de una manera gráfica. Fíjense de lo que nosotros estamos hablando. Vamos a ver. Vamos ahora a compartir la diapositiva. Si nosotros ahora vamos a nuestra hoja cuadriculada y entonces localizamos estos dos puntos P y Q, vamos a definir lo que es el corrimiento. Fíjense, el corrimiento viene siendo la diferencia, el cambio en coordenadas, ¿verdad? O por ejemplo, la distancia entre P y final termina en la coordenada 8. O sea que de 2 a 8 hay ¿cuántas unidades? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el corrimiento, eso es lo que nosotros tenemos en el denominador. Ahora, la elevación viene siendo ¿cuánto? Esta coordenada es de 1, esta coordenada es de 5, por lo tanto vamos a ir de 1 a 2, es 1 unidad, a 3, 2 unidades, y seguimos así hasta que llegamos a la coordenada de 5, que serían 4 unidades. Fíjense, 1, 2, 3, 4 unidades. Por lo tanto, la elevación es positiva y es de 4 unidades. Por lo tanto, tendríamos la pendiente es igual, la elevación que es 4 sobre el corrimiento que es 6, 4 sobre 6, simplificado nos da 2 tercios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues, eso es lo que nosotros tenemos. Que la pendiente es igual a 4 sextos o equivalente a 2 tercios, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo nosotros interpretamos ese 2 tercios? Fíjense que tenemos que el denominador es 3, por lo tanto sería entonces 1, 2 y 3. Y la elevación es 2, ¿verdad? El numerador de esa pendiente es 2, por lo tanto aquí subimos 2 unidades, 1 y 2. Fíjense que este punto pertenece a la recta. Y si nosotros nos dejamos llevar por esa definición de la pendiente, aquí podríamos encontrar otro punto, ¿verdad que sí? Y esa es la idea. Bueno, y con esto, estudiantes, ya terminamos este primer subtema, la discusión de este primer subtema.